Ese día, durante la recepción de la boda de mi hija María, ella me entregó la carta que había leído. No estaba completamente ajena a la situación, pero sabía que necesitaba decirle algo sincero a María. María, gracias por haber nacido. Ojalá tu padre pudiera haberte visto en tu atuendo de boda también. La personalidad de María cambió drásticamente después de que mi esposo Tad desapareciera hace 15 años. Anteriormente, ella era una niña brillante y curiosa, pero se volvió tímida y retraída. Es probable que la ausencia de su padre tuviera algo que ver con eso. María se desplomó en lágrimas al escuchar mis palabras. Al principio pensé que era por la abrumadora emoción, pero algo parecía extraño. Ella me agarró la mano mientras lloraba, su agarre tan fuerte que podría dejar un moretón. Mamá, lo siento, hay algo de lo que he estado guardando silencio. Un sentimiento inquietante me invadió. Ella continuó, ¿papá nos traicionó? Sus ojos mostraban un odio inconfundible. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Qué quieres decir? Me apresuré a casa, desesperadamente cavando en el lugar que María había indicado. La pala golpeó algo con un ruido sordo. Enterrada en el suelo había una lata de galletas. No abras esto, me advertí a mí misma. A pesar de mi miedo repentino, no podía dejar que ella enfrentara la verdad sola. Me armé de valor y abrí la lata. Los encuentros suceden inesperadamente. Fue en primavera, cuando tenía 28 años. Este es el señor Thaddeus D., nuestro nuevo empleado. El joven presentado por mi jefe hizo una leve reverencia. A partir de hoy, enséñele todo lo que necesita saber, dijo mi jefe y se dirigió a la sala de reuniones. Soy Sofía Barlow. Empecemos con lo básico y no dudes en preguntar cualquier cosa si tienes dudas. Su mirada se fijó en la etiqueta con mi nombre en mi pecho. ¿Estás escuchando? Justo cuando iba a prestarle atención, él me dirigió una sonrisa amigable y dijo algo inesperado. Señorita Sofía Barlow, ese es un nombre muy hermoso. Que me dijera eso un nuevo empleado que no solo me conocía por primera vez, sino que también era 10 años más joven, me tomó por sorpresa. Oh, lo siento, he dicho algo embarazoso, ¿verdad? Parecía más avergonzado que yo y tomó asiento en el escritorio junto al mío. Viendo su perfil, noté que sus orejas estaban muy rojas. Quizás no era un mal tipo después de todo. Sin embargo, como alguien en un rol de supervisión, me sentí ansiosa por las palabras iniciales que me dirigió. ¿Desempeñaría sus funciones adecuadamente? Me preguntaba si debía guiarlo en función de su actitud hacia otros empleados superiores. Sin embargo, mis preocupaciones eran infundadas. Recordaba lo que le enseñaba uno tras otro, y su personalidad amigable resultó ser efectiva para ganar clientes. Su dedicación sincera al trabajo me hizo reconocer gradualmente sus habilidades, y un año después, cuando consiguió un contrato importante por su cuenta, decidimos celebrarlo saliendo a cenar juntos. Tu estilo de enseñanza fue efectivo. A pesar de su logro, se mantuvo humilde. Aunque nuestra impresión inicial el uno del otro no fue buena, con el tiempo me sentí cómoda estando cerca de él. Pero ahora que eres tan capaz en el trabajo, probablemente estarás aún más ocupado, dije, sintiendo una mezcla de tristeza e incertidumbre. La respuesta de Chad me sorprendió. Aún así, ¿seguiría saliendo a comer conmigo de vez en cuando? Sus orejas enrojecidas no se debían solo al alcohol. De alguna manera, tuve una premonición. Sin embargo, no podía responder a los sentimientos de mi junior, que era 10 años más joven que yo. Para ese momento, habrá más reuniones con personas más importantes que yo, intenté evadir, pero su mirada era seria. Señorita Barlow, hablo en serio. Se inclinó hacia adelante. Nos miramos a los ojos por unos segundos y asentí. No fue solo por ser arrastrada por su impulso, en algún lugar profundo, me sentí atraída hacia él. Ted Asd, el hombre que luego se convertiría en mi esposo. Todo iba bien y me casé alrededor de los 30 años.
Después de eso, fuimos bendecidos con una hija y los tres vivimos una vida feliz, o al menos eso se suponía. Nunca olvidaré ese momento en primavera cuando mi hija María tenía 5 años. Después de subirla al autobús del jardín de infantes, estaba charlando con una vecina cuando sonó mi teléfono. Era una llamada del señor Johnson, mi antiguo jefe, a quien solo había conocido a través de mi esposo Tar. Hola, señorita Barlow, no, quiero decir, señora ASD. La voz del señor Johnson resonó en el teléfono y con esa interrupción abrupta, mi vida dio un giro inesperado. Me alegra saber que estás bien. Por cierto, no he podido contactar a Tar. ¿Sabes algo sobre él? ¿Qué? Ted se suponía que estaba en Hong Kong en un viaje de negocios durante los últimos 3 días. Según mi antiguo jefe, no había estado en un viaje de negocios y no había ido a trabajar desde el lunes de esa semana. De todos modos, puedes intentar contactarlo tú misma, dijo antes de colgar. Recientemente, Chad se había estado quejando de que sus viajes de negocios habían aumentado. Cada vez que lo hacía, yo lo confortaba y animaba. Después de todo, solo con que me escuches, me siento tranquilo y cálido. Gracias por todo, había dicho. Ambos nos sentíamos animados pensando que este largo viaje se debía a que se esperaba que tuviera un futuro prometedor y que seguramente obtendría una promoción en la próxima revisión. ¿Dónde estaba mi esposo, que había tomado el lunes libre para empacar para el viaje del día siguiente? Después de colgar el teléfono con mi antiguo jefe, corté mi conversación con la vecina y volví a casa para intentar llamar al celular de Chad, pero no estaba encendido. El anuncio resonó enfáticamente. Nunca antes había sido incapaz de contactarlo. Me preguntaba si había estado involucrado en un accidente o incidente en algún lugar. Impulsada por la ansiedad, llamé a todos los contactos en mi teléfono celular, los padres de Chad, sus hermanos y todos los amigos que conocía, pero nadie sabía dónde estaba Chad. Los días que siguieron fueron tan dolorosos que ni siquiera quiero recordarlos. Mis suegros sugirieron que presentara un informe de persona desaparecida para Chad, pero nunca encontré una sola pista. Desvergonzadamente, pedí ayuda a mi antiguo jefe, volví a solicitar un trabajo en mi antiguo lugar de empleo y trabajé como si intentara llenar el vacío dejado por la ausencia de mi esposo. Pero al mismo tiempo, la sonrisa de mi hija María comenzó a desaparecer. Mi vida era completamente diferente a como había sido antes. A pesar de que trabajaba menos horas por María, su padre ya no estaba y tenía menos tiempo para pasar conmigo. Su soledad era dolorosamente obvia, pero ambas teníamos que superarlo. Me sentía incómoda porque dentro de la empresa me trataban como a la esposa cuyo esposo había huido y la pobre mujer que tenía que arreglar el desorden. Solo mis colegas que me conocían desde hace mucho tiempo me trataban normalmente, pero podía ver una lástima vacilante en sus ojos. Apretaba los dientes, aunque casi me llevaba al borde mental. Actuaba lo más alegremente posible frente a María. No quería que ella se sintiera ansiosa o sola. Quería que María tuviera una vida sin inconvenientes y eso era todo lo que quería. Cuando estaba en la escuela primaria y se estaba acostumbrando a la vida solo las dos, hice una solicitud a mi jefe. Siempre que no sea demasiado para ti, probablemente estaba preocupado por mí, pero solo podía agradecerle de manera formal porque había perdido la fe en cualquier persona en ese momento. Luego, comencé una tienda en línea como un negocio secundario. Han pasado 15 años desde entonces. Murmuré para mí misma mientras veía las flores de cerezo comenzar a florecer. Mamá, ¿qué pasa? María, que caminaba delante de mí, miró hacia atrás. La imagen de ella en mi memoria se superpuso con su rostro. No me digas que todavía estás nerviosa, mamá, se rió traviesa. De ninguna manera, no he estado nerviosa desde el principio. Hice una demostración juguetona de ello y caminamos lado a lado riendo. Hoy íbamos a encontrarnos con la familia del prometido de María. María, ahora una mujer adulta, había conocido a su prometido en el ayuntamiento donde había comenzado a trabajar después de graduarse de la universidad.
Había terminado la universidad y comenzado a trabajar como funcionaria pública, por lo que hubiera sido mejor casarse un poco más tarde. María solo tenía 23 años. El día que lo conocí por primera vez, lo solté, pero María lo dijo sin rodeos. Incluso tú tuviste una corazonada cuando te casaste con mi papá, ¿verdad? Sentí una mezcla de tristeza y complicación al recordar mi propia historia pasada, pero era verdad. No importa lo que diga la gente, me casaré con este hombre. Una vez que tomo una decisión, sigo adelante. Su carácter era igual al mío. Si parece que vas a fallar, vuelve a nuestra casa lo antes posible. No llegará a eso. Disfrutamos de tales conversaciones muchas veces durante los días previos a la boda. Unos meses después, se celebró la boda de María. Observé desde un asiento distante mientras mi hija estaba rodeada de muchas felicitaciones. Hacia el final de la recepción, llegó el momento de la carta nupcial estándar para los padres. Pensé que le había dicho que no quería esa parte porque era demasiado embarazoso. Aunque ella había dicho que no lo haría tampoco, no podía tener lágrimas en mis ojos frente a tanta gente. No importa cuánta simpatía y consuelo haya recibido desde la desaparición de Chad, había llegado tan lejos sin llorar en público. Déjame ser la madre fuerte que nunca llora pase lo que pase hasta el final. Con tal determinación en mi corazón, me paré en el escenario sin ninguna indicación. A mi querida madre, comenzó a leer María la carta. Comenzó contándome sobre el tiempo cuando Chad todavía estaba, cómo lo extrañaba cuando desapareció y cómo tenía menos tiempo para pasar conmigo. Cómo comenzó a ayudarme mucho para apoyarme cuando estaba absorta en mi trabajo, su rebelión adolescente y lo agradecida que estaba de haber vivido una vida sin obstáculos durante la escuela secundaria y la universidad. Todos los eventos descritos en la carta y más que eso, los días casuales que pasamos juntas volvieron a mí como nunca lloraré. Hice contacto visual con María y estaba a punto de reír con ella como siempre hacemos cuando la voz de María se detuvo. La miré y vi a mi hija llorando en su hermoso vestido de novia. Viéndola de nuevo, ella era tan hermosa. Sentí como si fuera una persona diferente. María era tan joven y siempre había permanecido como una niña en mi mente, pero después de hoy, cada día será diferente del anterior. ¿Cuándo se convirtió en una dama tan hermosa y maravillosa? Puedo recordar vívidamente todo lo que ha sucedido, pero parece que ella ya ha ido más allá de mi alcance mientras llora leyendo mi carta para mí. Luego, de repente, las lágrimas brotaron de mis ojos y salieron una tras otra. Las lágrimas eran una mezcla de orgullo por mi hija, que se había convertido en una persona plena, deseándole felicidad eterna y sintiendo la soledad de estar sola en el futuro. Después de que la recepción de la boda terminó, me dirigí a la sala de espera de la novia. María, que estaba tomando un descanso, vino corriendo hacia mí. Nunca pensé que llorarías, mamá. En todos los años que habíamos vivido juntas, nunca había llorado frente a ella, sin importar cuán doloroso fuera. Ella parecía sorprendida de que hubiera llorado. Te dije que no leyeras tu carta para mí. Para ocultar mi vergüenza, fingí estar enojada intencionalmente. Pero María, que usualmente sigue mi ritmo, tenía una expresión misteriosa en su rostro. Luego me entregó la carta que había leído en la recepción. No soy tan despistada como para hacer una broma aquí. Debo decirle algo a María con toda seriedad. María, gracias por haber nacido. Ojalá tu padre pudiera haberte visto en tu mejor momento. Después de que Chad desapareció, la personalidad de María sufrió un cambio drástico. Antes de eso, ella era una niña brillante y curiosa, pero se volvió tímida y retraída. Probablemente estaba relacionado con la ausencia de su padre. Se preguntaba si era una niña no deseada, si su existencia era la razón por la que su padre ya no estaba. Para evitar sentirse innecesaria o no deseada, comenzó a observar cuidadosamente las reacciones y los estados de ánimo de las personas. Una vez que María se dio cuenta de esto, la colmé de afecto, asegurándome de que no se sintiera ansiosa. Para cuando llegó a la adultez, había vuelto a ser su yo alegre.
Hoy era un día especial para ella, y no quería verla triste. Esperaba que se concentrara en el futuro en lugar de estar atrapada por el pasado. Para mí, el nacimiento de María fue la mayor felicidad. Seguramente, su padre, que vive en los recuerdos de María, había esperado ansiosamente este día. Ese era el mensaje que desesperadamente quería transmitir. Sin embargo, cuando María escuchó esas palabras, de repente se desmoronó en lágrimas. Parecía estar profundamente conmovida, pero algo estaba mal. Mientras lloraba, agarró mi mano con tal fuerza que temí que pudiera dejar un moretón. Mamá, lo siento, hay algo que he mantenido en silencio durante mucho tiempo. Un desagradable presentimiento me invadió. No quería escuchar lo que venía a continuación, pero mis esperanzas se desvanecieron. María reveló lentamente la verdad. Mamá, ¿papá nos traicionó? Sus ojos contenían un odio inconfundible. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué quieres decir? Incluso si fuera cierto, ¿cómo llegó María a saber tal cosa? Por supuesto, María entendía que Tad había desaparecido, pero ¿a dónde fue y por qué se fue? Yo ni siquiera sabía esas cosas. Durante mucho tiempo, no estaba segura de cuándo decírtelo, pero no quería que estuviera sola con el secreto una vez que me fuera. Al parecer, el secreto estaba enterrado en un parterre en el jardín de la casa. Lo siento por no habértelo dicho hasta hoy. En ese momento, el novio entró en nuestra sala de espera después de cambiarse de ropa. Se sorprendió al ver a María llorando de dolor porque se sentía tan mal por mí. Entiendo. Está bien. Después de explicarle brevemente la situación, dejé a María con él y salí corriendo de la habitación. Toma 20 minutos en tren desde el hotel donde se celebró la boda hasta mi casa. Sin importar mi apariencia, corrí a la estación y me metí entre la multitud para tomar el tren. El tren se sentía más lento de lo habitual. Intenté calmarme varias veces, pero no funcionó. Incluso después de bajarme del tren, seguí corriendo y finalmente llegué a casa. A pesar de estar sin aliento, cavé desesperadamente en el lugar que María había especificado. La pala golpeó algo con un ruido sordo. Enterrada en el suelo había una lata de galletas. Sabía que no debía abrirla. De repente, el miedo me invadió, pero no podía cargar a María sola con esto. Me recordé a mí misma no apartar la vista de la verdad y abrí la lata. Dentro había varias fotografías. Chad y una mujer muy maquillada estaban capturados en cada una. Al examinarlas, descubrí fotos íntimas de los dos entrelazados en pasión. Instintivamente, aparté la mirada. ¿Podría ser esta la razón que María mencionó para la desaparición de Tad? Durante un rato, permanecí agachada en el jardín, incapaz de moverme. ¿Por qué algo como esto estaría enterrado aquí? El aire frío de la noche todavía me envolvía. Al día siguiente, cuando María regresó a casa, le pregunté la verdad. Vino del escritorio de papá, era el mismo escritorio que habíamos mantenido en la casa por un tiempo después de que Tad desapareciera. Lo había registrado minuciosamente en busca de pistas. Yo también he examinado ese escritorio, respondí, mi voz aún temblorosa e involuntariamente acusatoria. María explicó la situación con un tono de disculpa. Ted desapareció y cuando María me vio hurgando en su escritorio, asumió que había algo allí. Aunque no sabía qué era, buscó desesperadamente entre el contenido del escritorio. Eventualmente, encontró un sobre escondido en el fondo del cajón. Pensé que esto podría ayudar, mamá. Cuando abrió el sobre, aparecieron las mismas fotografías. La joven María no podía comprender completamente lo que sucedía en esas fotos, pero le hacían sentir increíblemente incómoda. Sintió que no debía mostrarme estas fotos, así que las escondió en la lata de galletas donde guardaba sus juguetes. Tenía la intención de mantener esto en secreto, mamá, pero ¿qué pasaría si lo encontrabas después de que me fuera? Era una carga demasiado pesada para que un niño la llevara solo. Pensar que había estado ocultando esto todo el tiempo. Yo creía que la estaba protegiendo,
pero tal vez era al revés. Lo siento, María, susurré, mi ira hacia Chad brotando. Dejar una evidencia tan cruel para la familia que abandonó era un sentimiento de ira hirviente por su irresponsabilidad. Incluso si dejaba que mis emociones se apoderaran enojada, nada comenzaría. No, en este caso, debería terminar adecuadamente. Me dirigí a la agencia de detectives con la fotografía. Había luchado tanto para encontrar el paradero de Chad hasta ahora, pero basándome en esa foto, los detectives localizaron fácilmente la ubicación de Chad. Un apartamento en una torre cerca de cierta estación era visible en la foto. Vigilaron el lugar y confirmaron que Chad y la mujer iban y venían, e incluso determinaron el número de la habitación.